Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a crear un póster para un evento. Drop it. Me vais a acompañar en el proceso de creación del póster para la Polygala, para Polywood. Quien no sepa qué es Polywood, es un grupo de generación espontánea de la UPV especializado en la postproducción multimedia. Para esta ocasión retaron a los integrantes de Polywood a crear un corto siguiendo el prompt de pan comido. Y evidentemente esta entrega de premios relacionada con esta serie de cortos necesitaba patrocinarse de alguna manera. Como cualquier otro evento se necesitaba un póster que anunciara la gala. Y ahí entro yo. Lo primero es lo primero. Ideas, imágenes, texturas, conceptos. Lo primero que hice fue realizar una reunión con una de las jefas de redes sociales de Polywood en el que planteé varios pósters que saqué de internet para intentar sacar algunas ideas. De esa reunión sacamos los colores que estaban bastante relacionados con el branding de Polywood, ya sea rojo, negro, blanco, y yo le añadí granate, ya que de normal Polywood se representa con unos colores o un tema claro. Y pues aquí preferíamos el tema noche que todos usamos en nuestros teléfonos, así que añadí un granate. Aparte de eso, pensamos en varias ideas. De entre los pósters que le enseñé había dos que destacaron más, los cuales fueron uno que tenía un haz de luz y otro que tenía sin más forma de ticket de cine. De ahí fue creando el mood board, en el cual me guié por esta serie de conceptos y también intenté buscar imágenes, símbolos, aparte de guiarme principalmente por el ticket de cine, que es de donde me decanté más. De ahí busqué también texturas de papel para darle un toque arrugado. Después de todo esto llegó el proceso creativo, en el que básicamente empecé a realizar nuestro amado póster. El problema es que lo realicé todo en Twitch y se me olvidó grabar o guardar los directos. Entonces os voy a ilustrar con una serie de vídeos e imágenes en los que os voy a ir enseñando el proceso de una manera más amena y bonita para que lo disfrutéis. Primero de todo, gracias a la creación del mood board y el primer planteamiento que le hice a mis clientes, llegué a la idea de, evidentemente, como ya he dicho, que el ticket tuviera forma de ticket. ¿He dicho ticket? Llegué a la idea de que el póster tuviera forma de ticket de cine. Para ello, entre muchos tipos de ticket de cine que vi, elegí uno y pensé en, claro, no voy a hacer que todo el A4 del póster sea un ticket, porque tocaría, pues, yo qué sé, en caso de impresión, recortarlo con las formas del ticket, etcétera, ¿no? Entonces planteé realizar la forma del ticket un poco más reducida de dimensión y en el fondo una imagen. Una imagen la cual me costó mucho intentar encontrar lo que quería, primero. Y segundo, cuando encontré lo que quería, pero no ya planteado, modificar la imagen en internet que encontré en Photoshop y cambiarla totalmente. Literalmente le cambié hasta el color, por así decirlo, cambié todo lo que había de la imagen original. Y lo que me dediqué a hacer es buscar cintas de cine que estuvieran esparcidas en una mesa. Yo no tenía cintas de cine, ni tampoco tiempo para comprar unas en el chino y hacerle fotos con mi amada cámara. Entonces lo que hice fue buscar durante muchas horas cintas de cine esparcidas en una mesa. No lo encontré, hasta que encontré una en la que solo había una cinta de cine. Por lo tanto, comencé el proceso de copiar, pegar, transformar, arreglar con el tapón o la tirita de Photoshop hasta que conseguí, pues, esparcir varias cintas. Seguido de eso, esa era la imagen que había abajo del todo. En la siguiente capa de Illustrator procedí a hacer la forma del ticket con sus ranuras, sus curvas, etc. Y después procedí a pensar en qué división y organización tenía que tener el ticket por dentro, porque eso era un hecho bastante importante para
el diseño del póster. Entonces nada, después de ver varias ideas, saqué una organización más o menos, le añadí un QR con links importantes de Polywood, cosa que me pareció una idea bastante chula. No sé por qué no la había pensado antes, pero no pasa nada. Y añadí la información. Y después ya empecé con la tipografía principal, la más llamativa. Intenté usar unas técnicas de repetición y de transformación en las cuales se alargaba y ocupaba todo el espacio del póster. ¿Cómo se me ocurrió? No lo sé. Yo lo llamo muchas horas de stream. Hacer stream, la verdad, me aporta y me ayuda mucho creativamente. No porque la gente que esté ahí me aporte ideas, que a veces sí. Normalmente en stream hablo yo sola. Por lo tanto, yo y mis voces acabamos desarrollando buenas ideas. Y para finalizar, cosa que no es poco importante, debía colocar los logos oficiales, lo cual le da más verosimilitud al póster, lo hace más oficial y tienes que colocar los logos bien, sin equivocarte, intentar que se lean me costó mucho. Todo hay que decirlo, muchos efectos de sombras interiores, resplandores, sombras paralelas, difuminarlas. No pensaba que iba a ser tan difícil que un logo se leyera y que quedara bien en un póster, pero sí, me costó un poquito. Y después, el toque que a mí me gusta bastante es la textura de papel arrugado. Al principio la coloqué debajo del texto, luego encima del texto. Al final decidí que encima del texto quedaba mejor. Le daba también un toque a las tipografías que había metido porque como que las emborronaba un poco, las arrugaba. Me gustaba cómo quedaba. Bueno, póster acabado. Y ahora solo nos queda la Poligala. Yo creo que bien. Vamos a dejarlo aquí. ¿Esto se ha grabado? ¡Sí! Más que lista para la gala. Uy, que me ven grabándome. Me han visto grabándome. Soy estúpida. Bueno, el outfit es básicamente un vestido tope largo y un sujetador. Ahora espero llegar y no despeinarme con el viento, cosa que va a ocurrir. Llego a la UPV y ya están grabando un TikTok para Polywood. Hace 2 días no me puse a analizarlo en Instagram y dije, ¡buah, qué locura el póster! ¿Sabes? Pero en el ordenador se ve más chulo. Sí, mira, aquí se ve. Sí, en el este blanco. sí. En el otro ya no, pero oye, me gusta. Lo veo en persona. Buenas tardes a todos. Os damos, mi compañera Miriam y yo, Raúl, os damos la bienvenida a la primera edición del Polirreto. Este año con temática... Os vamos a explicar la mecánica de la gala, la cual se proyectan los 5 cortos en orden de entrega. Allá cuando lo entregasteis allí en diciembre, porque os han salido cortos, perdón por la expresión de puta madre, han salido de una frase única común, que ha sido pan comido, han salido cortos tan diferentes y tan únicos a la vez, así que enhorabuena a todos los que habéis participado. Baking break. Nadie cambia la receta. Bueno, muchas gracias a todos. Por si alguno no lo sabe, VFX son las siglas en inglés de Visual Effects, efectos visuales, y bueno, pues se ha notado que Francis ha hecho la explosión, los disparos y todas esas cosas. Sí que tardan. Pensaba que teníamos todos las mismas ganas de... Un aplauso para Bimbo Records. Robin. Cristian. Tengo hambre. Pues no sé, tío. Vete a la cocina y píllate algo. Vale, coño, yo te lo... Tontos. Hola, buenas tardes. He demostrado que la creatividad os puede sacar de un buen apuro, aunque no tengáis el nivel
sobre las cosas que están normalizadas. Os recomiendo mucho cuando lo subamos su making of, porque lo que ha hecho Rick, la verdad es que a mí me sorprendió mucho, de coger un motor de un videojuego e ingeniándoselas poniendo un plano verde detrás de un pan mientras gira para luego hacerle... No sé, a mí no se me hubiese ocurrido nunca, la verdad. Continuamos con Desmigados. Marcos, el owner. El cabrón se sabe todos los rincones de la casa. Nos va a meter pan hasta en el agua. Dani, el músico, dice que va a hacer sonar esos panes contra tus dientes. Un aplauso para... ¡No! Los agradecimientos que hemos dicho a Emerson y a Lucía, Lucía tanto actriz como cámara, a la intro que habéis visto con una voz muy buena, es un amigo de ella que se llama Rodrigo, no está aquí, pero gracias a él también. Un aplauso para A25 Producciones. Venga, va. Nos han intentado sabotear, nos han cortado la escena final, pero bueno. Hemos mencionado, primero vamos a decir el segundo puesto. Uy, ha funcionado. Vale. Aquí la gente... ¿Cómo vamos? ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? No me ha llevado tiempo, ¿no? Votación del público. ¿Habéis votado? Es que... hemos hecho un corto. No. Pero ha habido un pequeño problemita y hemos llegado un poco tarde. ¿Podemos? Pero no lo habéis presentado. Está en este maletín. Aquí hay arte. Venga, va. Bueno, si queréis ponerlo, pero no participáis. A ver, mejor que nada. Bueno, está bien. Vamos.